Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien el micrófono? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, a todos muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles a todos, como siempre, y ver, pues, todos los rostros conocidos, todos los rostros familiares y todos ustedes contentos. Me da pues mucho gusto estar aquí con ustedes y pues voy a reflexionar con ustedes algunos pensamientos, algunas ideas que nos ayuden a entender la Navidad en este ambiente también tan particular que estamos nosotros viviendo. Voy a comentar con ustedes 7 ideas que espero pues que nos ayuden. Vivimos hoy día un ambiente de pandemia. Hacía mucho tiempo que no teníamos una pandemia mundial o de carácter planetario como la tenemos ahora. Por todos los medios de comunicación y la grandísima movilidad humana que hay, pues esta enfermedad muy pronto se hizo de carácter planetario. Y ahora todo el mundo estamos en este influjo, estamos viviendo esta experiencia, unos de una manera más intensa, otros de una manera menos intensa, pero todos estamos afectados por esta situación. Una pandemia nos repliega a estar en casa. Y hemos pasado mucho tiempo en casa y hemos luchado por estar en casa, y ciertamente nuestra casa hoy día, como siempre lo ha sido, es el lugar más seguro para vivir, aunque a veces en algunas situaciones también se ha vuelto la misma familia un lugar muy inseguro, pero diríamos que en términos generales la casa es el lugar más seguro. Hemos escuchado muchísimo esta frase, quédense en casa. Y quédense en casa, pues es porque es el lugar más seguro. La pandemia nos lleva a tener muchas preocupaciones y muchas precauciones en el cuidado. Hablamos de un tapete sanitizante, de sana distancia, hablamos de cubrebocas, hablamos de lavado de las manos, etc. Y cada situación particular pues va teniendo también cuidados particulares, pero todos van en esta misma línea de tener muchas precauciones en este tiempo de pandemia para evitar el contagio. Hemos vivido en este tiempo, ya llevamos prácticamente, ¿se recuerdan ustedes? El 17 de marzo de este año, aquí en lo particular en Querétaro, fue cuando ya el tema de la pandemia se hizo general y fue cuando todos empezamos a volver a casa. Y pues estamos a 16, mañana es 17 y mañana cumplimos 9 meses. 9 meses ya de vivir esta experiencia, y en ese tiempo hemos vivido de modo diferente. Yo creo que hasta el modo de lavar los trastes ha cambiado. Ha cambiado hasta el modo de vestirnos. Ha cambiado el modo de comer en casa. Y ha cambiado muchísimo. Un modo distinto de vivir. Hemos nosotros aprendido a celebrar de modo distinto. Saben que México es un pueblo en fiesta. Y yo un día estaba contando las fiestas religiosas que tenemos en el año. Si a esas fiestas religiosas luego le aumentamos las fiestas civiles, y si luego a las fiestas civiles le aumentamos las fiestas de carácter familiar, se hace un pueblo en fiesta. Y cuando ya nos hemos tardado en la familia para una fiestecita, decimos,
Bueno, ¿y ahora qué celebraremos? Pues vamos a celebrar 1 año y 2 meses que llegamos a esta casa. Vamos, órale. Entonces, porque somos un pueblo en fiesta, pero aún el modo de celebrar ha cambiado en este tiempo de pandemia. Hay miedo a contagiarse, miedo a ser asintomático, miedo a que el vecino del trabajo esté contagiado y me contagie. Hay desconfianza y el otro no tendrá coronavirus y el otro no será asintomático y el otro no se lavó las manos cuando entró y el otro, entonces ha creado una situación bastante complicada, bastante difícil. Hay temor, ha aumentado mucho la depresión. Y comentaba en estos días pasados con las autoridades civiles y me... Oye, Orciro, y me decían que aquí en Querétaro, en estos meses de pandemia han aumentado los suicidios. Los suicidios, ya ven que traíamos ya esta influencia de los suicidios de manera especial en los jóvenes, pues ahora en este tiempo de pandemia han aumentado los suicidios en padres, en madres, ya no solamente en los jóvenes, sino ha habido este otro rostro de la pandemia que se ha manifestado pues en el suicidio. Y son cosas pues muy desafiantes, son cosas muy preocupantes. Número 2, la Navidad. Estamos a una semana prácticamente de celebrar la Navidad. Hoy es miércoles y el día de mañana, en 8 días, estaremos diciendo Navidad. Y ya estamos a un pasito de la Navidad. Y la Navidad, pues, nació hace prácticamente 2000 años con un nacimiento muy sencillo. Cuando nosotros pensamos en la Navidad, pensamos en un nacimiento muy, pero muy sencillo. Jesús nació de una manera muy sencilla. El Evangelio de San Lucas nos relata dice el Evangelio, mientras estaban allí, en Belén, a María le llegó el tiempo de dar a luz. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Punto. Nacimiento normal, totalmente normal. Una mujer que da a luz a su niño, una mujer primeriza en el parto, da a luz a su niño y siguiendo todas las leyes naturales y siguiendo todas las costumbres de su pueblo, al niño lo envuelve en pañales. ¿Qué mujer, no? Cuando nace su hijo, luego lo envuelve en pañales y lo acuesta. En la época de Jesús, pues el lugar más digno para acostarlo era en el pesebre. Y entonces lo acuesta en el pesebre. Un nacimiento sencillo, normal, muy natural. Sin embargo, este nacimiento es de un niño muy especial. Vamos a decir que allí la nota fundamental es que el niño es especial. Un nacimiento muy normal de un niño especial. Hay un pesebre. Lo vamos a ver, lo voy a explicar un poquito más adelantito, el por qué el pesebre. Hay un pesebre, unos pañales, hay unos pastores, unos padres primerizos, y ese es la Navidad original, es la Navidad que da origen a todas nuestras tradiciones que nosotros hoy vivimos. Entonces, una Navidad completamente
normalita, normal, natural. Prácticamente cuando nace Jesús, bueno, pues Él nace, el niño nace, lo reciben en una familia, crece, se desarrolla y prácticamente diríamos que el nacimiento de Jesús empieza a ser significativo después de que resucita entre los muertos. Antes, pues antes no. Sino después de su resurrección, entonces viene la pregunta: ¿y quién es este hombre que resucitó? Es el mismo que predicó. Y este hombre que predicó en Galilea, en Judea, ¿y quiénes son sus padres? ¿De dónde viene? ¿Quién es él? ¿Dónde nació? Y prácticamente hasta después de su resurrección es cuando vienen las preguntas acerca de su nacimiento. Y diríamos que en sus primeros 30 años de vida, el nacimiento de Jesús, muy normal, una vida completamente normal. Número 3. ¿Cuál es el significado de esta Navidad? El significado de esta Navidad original o de esta Navidad originante. ¿Cuál es el significado? Belén significa casa del pan. Betlehem. Bete significa casa de. Lehem, pan. Entonces, Betlehem es la casa del pan. ¿Y por qué Belén es la casa del pan? Porque en Belén hay grandes campos sembrados con trigo, con avena, con habas, con garbanzo, etc. Y entonces son lugares muy famosos para la agricultura y por eso se le pone a este pequeño poblado, se le pone Betlehem, casa del pan. Hay comida, hay abundancia de comida. En esta ciudad, no es para menos que en esta pequeña ciudad, allí está la familia del rey más famoso del pueblo de Israel, que es el rey David. Ciertamente Israel, como monarquía unida y después como monarquía dividida, tuvo muchos reyes, pero el más famoso de todos los reyes es el rey David. Y se ha hecho muy famoso el rey David porque a él tenía muchas ganas de hacer el templo de Dios. Y sin embargo, el profeta Natán le dice: no, ¿tú quieres construirle a Dios un templo? Pues Dios te dice que Él te va a construir a ti una descendencia. Y entonces dice: en tu familia nunca faltará un descendiente tuyo en el trono. Y a partir de ese momento se funda toda la descendencia mesiánica. Diríamos que con estas palabras nace el mesianismo. Y nace el mesianismo bíblico. Por lo tanto, el rey David, no es raro que en un lugar de abundantes pastizales, de abundante comida, entonces ahí, en este ambiente natural, se haga la profecía mesiánica, donde hay una abundancia de vida y de vida espiritual, una abundancia de esperanza para el pueblo. Por eso el rey David es de allí, de Belén. El día del nacimiento de Jesús, un nacimiento totalmente normal. Lo que ya no fue tan normal en el nacimiento de Jesús fue el canto de los ángeles en el cielo. A ver, que dice que aparece un ángel y luego viene una multitud de ángeles que cantan, que cantan en el cielo. Entonces eso ya no es tan normal, que el día que nazca un niño haya un coro de ángeles que canten en el cielo. Y no es tan normal también que ese día que nace Jesús, en la noche, en la misma noche los pastores se den cuenta del nacimiento de este niño y vayan a visitarlo, vayan a saludarlo en la noche. O sea, sí es muy normal que siendo
una comunidad de pastores, los pastores estén muy unidos y que cause una gran alegría el nacimiento de un niño. Evidentemente que sí. Pero en la misma noche que vayan a verlo, esto ya no es tan normal. El nacimiento de este niño provocó una grande alegría en el cielo. Una grande alegría. Ya ven que de hecho cuando el ángel saluda a los pastores les dice, les traigo una gran alegría, gran alegría. Entonces, el nacimiento de este niño en la ciudad de David provoca una gran alegría. Y dice el ángel, les traigo una gran alegría. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Pues ¿cómo no va a ser una gran alegría que nazca un Salvador? ¿Cómo no va a ser una gran alegría que nazca un niño? O sea, ya el hecho de que nazca un niño es una gran alegría. Que haya un nacimiento, siempre hay alegría. Que haya un deceso, que haya una muerte, siempre hay tristeza. Es lo más normal. Entonces, si este niño nació, hay alegría. Pero que este niño sea el Salvador, hay más alegría todavía. Este nacimiento provocó la gloria de Dios, porque el canto de los ángeles es muy claro. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios. En otras palabras diríamos que el hecho de que Jesús haya nacido en Belén provocó la gloria de Dios. El nacimiento de un niño en la tierra provoca la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo. Provoca la gloria. Y por eso esto ya no es tan normal en el nacimiento de un niño. Entonces, gloria a Dios en el cielo, provoca la gloria de Dios. El nacimiento de este niño trae la paz a la tierra, porque dicen los ángeles, gloria a Dios en el cielo, a Dios ese nacimiento le da gloria a Dios, manifiesta la gloria de Dios, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Paz en la tierra. Entonces, en el cielo es la gloria y en la tierra es la paz. Gloria y paz. A los hombres de buena voluntad. Y fíjense que aquí escuchamos una palabra muy universal, una expresión realmente muy universal. Paz a los hombres de buena voluntad. No solamente hace una referencia al pueblo judío, al pueblo que ha recibido las escrituras, al pueblo que ha recibido todas las profecías mesiánicas, no, sino a todo hombre de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Luego del nacimiento de este niño, no sabemos precisarlo cuándo, pero en esos días unos magos vienen de Oriente a visitarlo. Y unos magos, el Evangelio dice unos magos de Oriente, San Mateo dice unos magos. ¿Cuántos son unos magos? Pues unos, no sabemos, unos 2, unos 10, unos 100, unos 200, no sabemos. Unos magos. El número es totalmente indefinido, el número de los magos, unos magos, pero lo que nos sorprende son los regalos que ellos traen: oro, incienso y mirra. Estos tres regalos son muy propios de todos los pueblos que están en las costas de la península arábiga. Al hablar del incienso, propio del Yemen, de todas estas zonas, la mirra de la misma manera. El oro, bueno, pues el oro se trabaja en las distintas regiones de la península. Ya ven que todos estos pueblos, pues como hay tan poquitos árboles, entonces se dedicaron ellos a trabajar otro tipo de materiales y bueno, sobre todo la pedrería, lo trabajan muchísimo, las piedras. Saben trabajar muy bien las piedras y los metales. Los metales que
que se fueron descubriendo y que han ido trabajando. Entonces le traen al niño Dios 3 regalos: oro, incienso y mirra. ¿Qué significa el oro? El oro es el regalo de los reyes, es el regalo de las grandes cortes. El oro desde la antigüedad ha sido considerado uno de los materiales más preciosos, más valiosos y más costosos. Siempre el oro ha sido así. Entonces, cuando al niño le dan el oro, a ese niño que ha nacido se le reconoce su carácter real. Es un rey el que ha nacido. De hecho, la estrella que apareció en el cielo, lo que nosotros llamamos la estrella de Belén, esta estrella también tiene una larga tradición dentro de toda la antropología de todos estos pueblos. Una nueva estrella en el cielo es el anuncio del nacimiento de un rey. Ya ven ustedes que el próximo 21, la próxima semana, el lunes, nosotros veremos también, después de 800 años, veremos la estrella de Belén en el cielo. Entonces, ver una nueva estrella en el cielo es el anuncio del nacimiento de un rey. Luego entonces, cuando los magos le llevan a Jesús, a este niño recién nacido, que le llevan el oro, se está reconociendo su carácter real, es un rey. El incienso es una sustancia aromática, desde luego, y utilizada para el culto en los templos por los sacerdotes. ¿Quién hace uso del incienso? Solamente un sacerdote. Al llevarle al niño Dios, uno dice, bueno, ¿para qué le vamos a llevar al niño Dios? ¿Para qué le vamos a llevar incienso? Pues porque se reconoce que este niño es un sacerdote. Y el sacerdote desde la antigüedad es aquel que hace la función de puente. Puente entre la tierra y el cielo. Puente entre lo humano y lo divino. Es un puente. Por eso ustedes, nosotros estamos muy familiarizados con la palabra pontífice. Pontífice es aquel que hace la función de puente, de unir el cielo con la tierra, de unir lo humano con lo divino, de ida y de vuelta. O sea, por ese puente baja Dios y por ese puente suben los hombres. La función de puente. Entonces, si al niño Dios se le ofrece incienso, es porque los magos están claros y convencidos de que este incienso en el niño se reconoce su carácter de pontífice, de gran sacerdote. La mirra, la mirra también es una sustancia muy aromática, utilizada para la conservación y que en este caso, ya desde los padres de la Iglesia, al hablar de la mirra, ellos le daban el sentido de la fragilidad humana. Es decir, el regalo de la mirra, lo que los magos están reconociendo es que este niño es hombre, es débil, y que en este niño humano, débil, allí reposa la grandeza de Dios. Entonces, ese es el significado más primero, más primigenio de lo que es la Navidad. Ahora, en cuarto lugar, voy a hablar el tiempo acerca del nacimiento de Jesús. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesús, para nosotros es muy fácil decir 25 de diciembre, Navidad. Y ya lo tenemos como una costumbre muy normal y muy natural para nosotros. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Entonces, ¿cuándo va a nacer Jesús? Él va a nacer en la plenitud del tiempo. Es decir, que el tiempo hasta llegar a Jesús fue como una temporalidad pedagógica. Fue avanzando, y de hecho así lo presenta la Biblia. Desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Jesús
ha transcurrido un tiempo de una manera pedagógica, hasta llegar a la plenitud del tiempo. Y entonces cuando Dios juzgó que el tiempo estaba maduro, que el tiempo estaba pleno, entonces envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Y fíjense cómo Jesús nació en el tiempo pleno, en la plenitud del tiempo, es decir, en el mejor momento de la historia, cuando el hombre estaba mejor preparado para entender y recibir este mensaje. No porque nosotros no estemos preparados, ¿no? Pero diríamos el mejor tiempo que Dios había previsto para este nacimiento según la carne. En tiempo real, diríamos, esta es una explicación muy bonita que dice San Pablo, la plenitud del tiempo, pero en el tiempo real nosotros hablamos en concreto, cronológicamente hablando, diríamos así. ¿Cuándo nace Jesús? Nació Jesús en el tiempo de César Augusto. César Augusto gobierna del año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Entonces, en este tiempo nace precisamente Jesús. Ustedes se recuerdan, o nos recordamos por la historia, que César Augusto fue un emperador que una vez que llegó al trono en Roma, su tiempo de gobierno fue un tiempo muy pacífico, realmente muy pacífico. No, claro que sí hubo guerras, desde luego, pero no fue un tiempo tan sangriento, tan convulsionado como en otros periodos de la historia. De hecho, ya ven que todos lo conocemos como el César Augusto, el tiempo de la paz augustea, la paz augusta, o sea, un tiempo de paz dentro de todos los conflictos imperiales que había. Entonces, un tiempo de paz. Este emperador romano dice que manda a hacer un censo en todo el imperio romano, siendo Quirino gobernador de Siria. Quirino, gobernador de Siria. Siria, precisamente, es la capital de toda una zona, de una provincia, y a esta provincia de Siria pertenece precisamente Israel. Judea va a pertenecer, Galilea, Samaria van a pertenecer a esta provincia cuya cabeza es Siria. Diríamos lo que hoy día nosotros conocemos literalmente como Siria, o sea, toda la región de Damasco, Palmira, Mari, todas estas ciudades antiguas, o lo que es actualmente Siria. Este censo, según los datos de la cronología del Imperio Romano, este censo se realizó entre el año 5 o 7 antes de Cristo. 5 o 7. Como fecha le diríamos tardía, el año 7, como fecha temprana, el año 5. En esta época es cuando se realiza el censo y es cuando nace Jesús. En otras palabras diríamos, Jesús estaría naciendo entre el año 7 y el año 5 antes de Cristo. Allí hay desde luego muchos debates entre los especialistas, pero sin embargo, pues le dejamos este debate a los especialistas, para que ellos hagan una cronología exacta, bien fundamentada, y lo que nosotros decimos ahora de modo general es que Jesús de Nazaret nace entre el año 7 o 5, e incluso unos, depende ahí los historiadores, ¿verdad? Unos dicen que entre el año 8 y el año 4 antes de Cristo nace Jesús de Nazaret en tiempo de César Augusto. Belén es el origen de José. Cuando los romanos dicen que hay que hacer un censo, hoy nosotros pensemos en nuestros censos que tenemos ahora, es ir a visitar casa por casa. Cuando llegan al pueblo israelita, les preguntan que cuál es la mejor manera de hacer el censo, y el pueblo está muy acostumbrado
a vivir y a tener la referencia por tribus. Y entonces le dicen a los delegados del emperador, la mejor manera de hacer el censo es que cada quien vaya a su lugar natal, es decir, a donde tiene origen su familia, donde tiene origen su padre, donde se reconoce como la casa del pater familias, del padre de la familia o la cabeza de la tribu. Entonces José tiene que ir desde Nazaret, tiene que ir a Belén, porque, dice, porque sus antepasados de José están precisamente en Belén. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, si Nazaret está al norte del país y Belén está al sur, ¿qué tiene que andar haciendo José allá? ¿Se recuerdan ustedes por la historia del pueblo de Israel que aproximadamente en el año 100 antes de Cristo, Galilea, que está al norte de la región de Galilea, era una región muy despoblada? Y entonces, al ser una región muy despoblada, la gente que vivía en la capital, en Jerusalén, difícilmente podían defender el norte. Lo que se les ocurrió hacerlo, y lo hicieron de una manera muy efectiva, fue repoblar el norte. Y para repoblar el norte invitaron a familias del sur, de las zonas más pobladas, que se fueran a Galilea. Bueno, ustedes se recuerdan, ¿no? Ahí lo dice el Evangelio: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, Galilea de los paganos. ¿Por qué Galilea de los paganos? Había muy poquito judío allí, eran más bien de los vecinos, que al estar las tierras solas, ellos llegaban a habitarlas. Y entonces se propone llevar gente del sur para poder repoblar el norte. En esa repoblada que hicieron de Galilea, pues la familia de José, 100 años antes ya habían subido como peregrinos para repoblar la zona del norte, y por eso él, aunque es de origen del sur, está precisamente viviendo en el norte. Y ahora que es el censo, él tiene que regresar a su lugar natal para poder inscribirse en el censo junto con su esposa María, que estaba encinta, porque José pertenece precisamente a la tribu de Judá, cuyas raíces están en Belén. La distancia entre Nazaret y Belén, siguiendo la geografía antigua, son 115 kilómetros. En línea recta, diríamos por aire, son 111 kilómetros por aire. Todos los pueblos, las comunidades antiguas estaban acostumbradas que a las fiestas de peregrinación a Jerusalén se iban caminando. Y más o menos entre Jerusalén y Nazaret se hacen alrededor de 4 jornadas a pie. Y ya si le aumentamos nosotros Belén, bueno, pues auméntenle una jornada más, diríamos a un paso normal. Pero pues, la gente, según las circunstancias, puede hacer más días de camino o menos días, depende el paso. Algunos comentaristas dicen que muy posiblemente este viaje que hizo José y María desde Nazaret a Belén fueron alrededor de unas 6 jornadas. Alrededor de unas 6 jornadas de camino. Ya ven que precisamente en esas jornadas de regreso fue cuando el niño Jesús se perdió, o diríamos se quedó en el templo, porque creo que lo hizo a propósito. Así nosotros decimos el niño perdido porque no lo tenían sus padres, pero pues parece que él lo hizo a todo propósito de quedarse en Jerusalén. ¿Cómo lo sabremos? Pues ya lo sabremos el día que lleguemos al cielo para preguntarle por qué se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Entonces tenemos estas jornadas que se hacen. Como María está encinta, suponemos que María no puede hacer un paso normal hasta Belén, y entonces
pudiera ser las jornadas un poco más despacio y las jornadas mucho más cortas, teniendo en cuenta precisamente la gravidez de María de Nazaret. San Lucas dice que llegaron a Belén, como era su propósito, dice, y cuando estaban allí, le llegó el día en que había de tener a su hijo. Fíjense, esto es muy interesante. Dice, cuando estaban allí, a María le llega el tiempo de dar a luz. No quiere decir que María de Nazaret va junta con José y en la misma noche que llegan, ese mismo día da a luz. No. San Lucas dice que no. Y claro, yo creo que mejor le vamos a creer a San Lucas y no a Hollywood. Dice, mientras estaban allí, le llegó el tiempo de dar a luz. Mientras estaban allí. Ese mientras, que significa que tenían ya un tiempo relativo. ¿Cuánto? No sabemos. Dice, mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo que debía de tener a su hijo. Y al menos tenían un día de haber llegado. Al menos tenían un tiempo de haber llegado a Belén, cuando a María le llega el tiempo de dar a luz. Y dice que dio a luz a su hijo y lo acostó en el pesebre. El pesebre es el lugar donde los animales comen el pasto que se les ha proporcionado, que se les proporciona. Ya ven ustedes que cuando los animales en la tarde llegan al corral, entonces se les ofrece también, igual que a nosotros se les ofrece la merienda, y ellos precisamente comen en el pesebre. El pesebre es una pequeña cavidad que se pone, en este caso estoy hablando de la cueva, una pequeña cavidad donde sirve como comedero. Y allí María dice que tuvo a luz a su niño, lo acostó en el pesebre, lugar donde los animales comen o donde los animales meriendan. Y luego San Lucas nos da este otro dato, dice, no había lugar en la sala común, es decir, en el dormitorio, no había. ¿Por qué no había lugar para María, José y el niño que nace? Miren ustedes, si suponemos que la gente está o ha regresado a sus lugares para hacer el censo, porque así lo ha determinado el emperador, entonces suponemos que las casas están llenas o están saturadas por la familia que ha venido desde otros lados para hospedarse, esperando su lugar y su espacio para hacer el censo. Es eso. Entonces la casa dice, no había lugar para ellos. Nos hace pensar que efectivamente el dormitorio donde la gente acostumbraba a dormir está lleno, no hay espacio. Pero hay otra razón mucho más poderosa. María es una mujer que está encinta y que está próxima a dar a luz. Sabemos que el momento del parto le puede llegar en cualquier momento. Y claro, un pueblo como son todos estos pueblos, ellos, gente muy pudorosa, muy amante de la vida, una mujer no puede dar a luz en la sala común que es el dormitorio. Ella tiene que dar a luz en un lugar especial. Por eso cada casa tiene un lugar especial donde la mujer que está encinta, cuando ya se le están llegando el tiempo de dar a luz, la mujer está en ese lugar, es decir, en el lugar de la partera o en el lugar de los partos. Hay un lugar especial. Entonces, María de Nazaret no puede estar, hay una palabra muy interesante en griego que se dice cataleima. Dice, no había lugar en la cataleima. La cataleima quiere decir
el lugar donde todos duermen, el lugar donde todos están. Allí no hay lugar para María y para José. ¿Por qué? O porque está lleno, o porque ella, María de Nazaret, ella tiene que estar en un lugar especial por estar ya muy próxima a dar a luz. Entonces cada casa tiene el lugar para la partera y es distinto a la sala común. En Belén hay muchas cuevas, por ser una zona de cerro, de montes. Hay muchísimas cuevas. Estas cuevas en Belén, entre más nos remontamos en el tiempo atrás, estas cuevas son utilizadas como casas. Y muchas veces también las cuevas son utilizadas como corral para los animales, a veces uno al lado del otro. Y es más, la gente está muy acostumbrada a vivir, a hacer sus casas en las cuevas. Y es un lugar normal. Así que cuando decimos que Jesús nace en una cueva, de ninguna manera estamos hablando de un lugar despectivo. Es el lugar de una casa normal. Y de hecho, los que hemos tenido la oportunidad de conocer Tierra Santa, nos damos cuenta que desde Nazaret hasta Belén y toda esta zona, cuevas y cuevas y cuevas que son adaptadas como hogares, como casas. Pero Jesús nació en una cueva usada primeramente como corral para los animales. ¿Por qué? Porque hay un pesebre. Hay un pesebre. Entonces, es lo que nos hace pensar que si allí hay un pesebre, este lugar sirvió como lugar para guardar las ovejas, prioritariamente las ovejas, porque es lo que más abunda en la zona. Luego, esta casa, vamos a decir, esta cueva, fue utilizada como lugar para las parteras, es decir, lugar especial donde las parteras, las mujeres, al menos de la zona, al menos de la familia, van a dar a luz. Las familias entonces son muy cuidadosas de la vida. A un hijo, a una mujer no se le va a exponer para que dé a luz frente a todos. Tiene que dar a luz en un lugar especial, con la asistencia de la partera. Y este lugar bien pudiera ser esta cueva donde nació Jesús, el lugar de las parteras. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una cueva, la cueva de Belén, podemos hablar de lo más normal, de lo más natural en una familia de hace 2000 años de la ciudad de Belén. En la región hay pastores, ¿sí? Hay pastores que dice San Lucas que pasan la noche en el campo cuidando sus ovejas por turnos. Estos pueblos allí de la zona de Belén siembran los campos, pero también cuidan el ganado, de manera especial las cabras y las ovejas, que es el ganado menor. Poco el ganado mayor, que son las vacas, los toros, un poco menos, pero sí, este tipo de ganadería se hace. Las cabras, las ovejas y el ganado bovino lo hacen de una manera muy normal. Cuidar el rebaño en el campo por la noche, vigilarlo a turnos, es una actividad muy normal que se hace en esta zona de Judea, que se hace después de las lluvias invernales. Hay que tener en cuenta que el tiempo de lluvias en Israel no es como nosotros aquí, que llueve en mayo, junio, julio, agosto, incluso septiembre. No, allá el tiempo de lluvias es durante el invierno. El invierno es cuando vienen las lluvias. Todos nosotros sabemos que estar en el campo en tiempo de lluvias no es nada recomendable. En el campo raso, estar en tiempo de lluvias no, ni para las ovejas ni para los pastores.
nada recomendable. Entonces, ¿cuándo se cuidan las ovejas? ¿Cuándo se cuida el ganado en el campo? Se cuida una vez que han pasado las lluvias invernales, es decir, en tiempo de primavera. Primavera, verano, es cuando los animales están en el campo. De hecho, en primavera, todos nosotros lo sabemos cómo es bonito, ¿verdad? Porque los animales, cómo han sabido identificar muy bien este periodo. En el periodo de primavera es cuando nacen los borreguitos, nacen los chivitos, es cuando vienen, ¿por qué? Cuando hay abundantes pastos y entonces las madres pueden estar bien alimentadas para poder alimentar bien a sus crías. Entonces, esta actividad de poder cuidar a los rebaños en el campo por turnos durante la noche es una actividad propia del tiempo de la primavera. La época del nacimiento, el tiempo de lluvias ya pasó y entonces ahora queda todo lo hermoso, lo bonito de las lluvias, que es el verdor. Se cuida a las ovejas de las hienas y de los chacales que en la zona hay. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué vamos a cuidar las ovejas en el campo? Para que no se las coman los chacales que abundan y las hienas. Ya ven las hienas cómo son aguerridos para matar. Las hienas. Entonces, el hecho de que se hace oscuro, juntan al rebaño, ya ven que ya haciéndose oscuro, las ovejas, sobre todo las ovejas, las cabras, la fuerza es mantenerse unidas. Se mantienen unidas y se quedan quietecitas. Entonces, los pastores, por turnos, tienen que dormirse en distintas partes rodeando al rebaño, precisamente para cuidarlos. El bastón que trae el pastor es en primer lugar para defender a las ovejas de sus depredadores naturales, como son los chacales y las hienas en esta época. Con todo esto, lo que les quiero decir, que el nacimiento de Jesús no es propiamente en el tiempo de invierno, como nosotros lo celebramos ahora, el 25 de diciembre, sino que el nacimiento de Jesús no sabemos exactamente cuándo es, pero oscila entre primavera y máximo verano, de acuerdo a estos datos que nos da San Lucas. Yo me inclinaría a pensar más que Jesús nace en la época de primavera, es decir, entre los meses de marzo, abril y mayo, por allí en esta época, porque es el tiempo cuando están los pastores en el campo, es el tiempo cuando los pastores llevan a sus ovejas fuera prácticamente de lo poblado, precisamente para aprovechar todo lo que es los pastos. En quinto lugar, ya ven que los romanos, un pueblo pues muy bien educado para su época, pues es la cabeza del mundo, un pueblo lleno de instituciones. Las instituciones nacen prácticamente en Roma, la administración, el derecho prácticamente viene con Roma. Está muy bien organizada toda la vida en Roma, y en Roma tenemos una fiesta que se llama la fiesta del Sol Invictus. Sol Invictus. ¿Qué cosa quiere decir? El sol invencible, el sol que no se vence. Existe en Roma esta celebración y se celebra el 25 de diciembre en el calendario juliano. Ya ven que el calendario juliano empieza a contar, vamos a decir, a partir del año 45 después de Cristo. Todo el Imperio Romano se rige por el calendario juliano. Año 45, en este calendario, esta fiesta del Sol Invictus, 25 de diciembre, se le llamó así, la fiesta del Sol Invictus. Y se hace un festival, el festival del nacimiento del Sol, el Sol Invencible.
Y en latín se llamaba esta fiesta así: Dies Natalis Solis Invicti, los días del nacimiento del sol invencible, el sol que no se vence. Cuando la luz del sol aumenta después del solsticio de invierno, todos nosotros sabemos que viene el solsticio, cuando diríamos es la noche más larga, y a partir de ese día el sol empieza a ganar este terreno a la oscuridad, y por eso ese día es el nacimiento del sol que no se vence, el sol invencible, el sol que no se vence. Su nombre entonces es Deus Sol Invictus, el Dios Sol invencible. Este título, Deus Sol Invictus, se le daba a tres deidades, según la cosmovisión antigua. Tres dioses tienen este título dentro del mundo grecorromano. El primero de ellos es el dios El-Gabal. El-Gabal. El-Gabal es una deidad solar siria que llegó a Roma a principios del siglo III después de Cristo por el emperador Marco Aurelio Antonio. Y fíjense que lo interesante, a mí se me hizo muy interesante este emperador Marco Aurelio Antonio. Antes de ser él el emperador en Roma, él fue sumo sacerdote del dios de El-Gabal en la ciudad de Emesa, en Siria. Y él, este emperador, fue el que trajo el culto de este dios invencible, este dios solar. Él lo trajo a Roma, trajo esta deidad. Pues claro, si él es el emperador, imagínense si él había sido sumo sacerdote en el templo de Emesa, pues claro, lo primero que trajo fue su fe, trajo la deidad. Y entonces, por eso, a este emperador nosotros lo conocemos como Marco Aurelio Antonio, pero también llamado el emperador Heliogábalo, es decir, el emperador del dios Sol. Y vean ustedes, por ejemplo, las imágenes de los emperadores, por ejemplo, Nerón, o los grandes emperadores, siempre en la cabeza traen una especie como de una aureola con rayos, es decir, la unión que hay entre el hombre y el dios Sol. O sea, siempre el Sol en la cabeza. Es esta unión. Entonces, El-Gabal es igual, quiere decir el dios de las montañas, y se le representa con el sol. Entonces, este dios lleva ese título, Deus Sol Invictus, el sol que no se vence. Hay otra deidad conocida también dentro del panteón de los romanos, conocida como Mitra. Es una deidad persa, es el dios de la luz y de la sabiduría, que ofrece la salvación mediante un alma inmortal, representado con un muchacho sobre un toro. O sea, ¿quién no ha visto estas imágenes de la mitología romana? Un muchacho sobre un toro matándolo. Ese es el dios Mitra. Ese es Mitra, una deidad persa. Se asimila al sol Invictus. ¿Por qué? Este dios Mitra nace el 25 de diciembre. Lleva un gorro frigio, que es símbolo de la libertad, una daga y una antorcha, y es adorado por los pastores. Fíjense los elementos que lleva este dios, muy interesante. Una antorcha por la luz, es adorado por los pastores, es un dios del campo. El toro, el ganado. Luego de su nacimiento, según la mitología, este dios es trasladado a la cueva primordial, donde recibe el encargo de capturar al toro, un toro mitológico, y sacrificarlo en la misma cueva primordial. Entonces, este dios Mitra
Por eso es llevado a esta cueva, se le da la daga, se le da la antorcha para buscar a este toro, a este toro primordial, encontrarlo, vencerlo, llevarlo a la cueva y ahí sacrificarlo en la cueva primordial. Entonces, fíjense, tenemos luz, tenemos pastores, tenemos animales y tenemos una cueva. La tercera deidad a la cual se le da el título de Deus Sol Invictus es a Helios. Este dios es griego, es la personificación del sol. Helios, el sol. El sol, según la mitología griega, viaja diariamente por el cielo y en la tarde baja al océano. Diríamos, arde en el día, en la tarde cae al océano, se enfría, pero el sol durante la noche se recupera y vuelve a vencer otra vez la luz para volver a salir nuevamente. Por lo tanto, Helios, al ser el dios que recorre todo el día y toda la noche, es el dios que todo oye y todo ve. Ante él se hacen siempre los juramentos porque él todo ve y todo oye. Entonces, tres deidades, el Gabal, Mitra y Helios, a quienes se le da el título de Sol Invictus, el sol que no se vence. En Roma, esta deidad es muy popular y esta fiesta es muy popular, celebrada precisamente el 25 de diciembre. En el 313, el emperador Constantino emite un decreto de tolerancia de los cultos paganos. Ya ven que Constantino, él se convierte al cristianismo y con el edicto de Milán, adopta la religión del cristianismo como suya, la religión del emperador. Y entonces él, cuando asume la religión cristiana como la religión del Estado, 313, en este documento hay una tolerancia a los cultos paganos. Por lo tanto, hay una tolerancia a la fiesta del Sol Invictus. Tolerancia. En el edicto de Tesalónica de Teodosio I, en el 380, dado el 27 de febrero, establece que el único culto es el cristianismo. Fíjense, 313 hay tolerancia, pero ya Teodosio I dice que el único culto es el cristianismo. Entonces aquí ya no hay tolerancia. Y de hecho, Teodosio I, él va, de todas las actividades de gobierno del imperio, él va a ir acabando paulatinamente con todos los cultos que no son el cristianismo. Todas las religiones, todos estos dioses, entonces van a venir a menos. Entonces en el 380 diríamos que está ya en decadencia esta fiesta del Sol Invictus. Los padres de la Iglesia, antes del siglo IV, ellos habían establecido que en el símbolo del sol victorioso, una imagen ajustada a su propia visión de Cristo. Entonces, ya antes del siglo IV, ya los padres de la Iglesia, en este Sol Invictus, ellos habían visto una imagen ajustada del Cristo victorioso, resucitado, el Dios victorioso, resucitado, vencedor de la muerte, de la oscuridad, representado en un bebé al que acompañan varias similitudes con el dios Mitra. ¿Cuáles son las similitudes con el dios Mitra? La cueva, los pastores, las ofrendas y, desde luego, la salvación. Entonces, tenemos nosotros ya en el siglo IV, que en los padres de la Iglesia hay esta tendencia a asimilar el nacimiento de Jesús por los datos del Evangelio con el dios Mitra. Y una vez
que el culto al dios Mitra va a empezar a bajar después de este decreto de Tesalónica, entonces vamos a decir que poco a poco empieza a quedar libre el camino que ya nosotros vamos a ir entendiendo. En 336 el Papa Julio I, apoyado por el emperador Constantino, sustituyen las fiestas paganas por fiestas cristianas. Empieza a ver ese primer movimiento de la sustituyendo. Así, el 25 de diciembre, fiesta del Sol Invictus, se celebra el nacimiento de Jesús. Diríamos, ya estaba, ya la fiesta estaba, la estructura ya estaba. Ya lo único que se va a hacer es cambiarle el contenido. En lugar de decir es el nacimiento del dios Mitra, vamos a decir es el nacimiento de Jesús. En lugar de decir es el Sol Invictus, decimos es Jesucristo, el Sol de justicia, invencible por haber resucitado de entre los muertos. Ya es el Dios de la luz. ¿Por qué? Porque Él venció la oscuridad del pecado. En 529 el emperador, en el 440 el Papa León Magno estableció la fecha para la Navidad y la estableció ya el 25 de diciembre. En el 529 el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad para todo el imperio. Y fíjense, estamos en el 529 después de Cristo, ya hay una conciencia muy clarita para todo el imperio romano de la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre. En 1223 San Francisco de Asís, en Grecho, celebró la primera Navidad con figuras reales, y Francisco de Asís, a partir de ahí, de 1223, entonces, vamos a decir, ambientó el nacimiento de Jesús, como nosotros lo conocemos ahora, para ese 25 de diciembre de 1223. Ya ven que Francisco de Asís sorprendió a todos, porque acomodó el escenario, una cueva, donde precisamente estaba la Virgen María con San José y el niño. Dice que anduvieron buscando un niño por toda la zona, chiquito, para que estuviera el 25 de diciembre en brazos de la mujer que representaba a la Virgen María, con los borreguitos, con los animales y todo. Y dice que cuando la gente llegó el 25 de diciembre a celebrar la Navidad, quedaron totalmente sorprendidos y abismados por aquella escena tan real, tan natural, que fue precisamente un pesebre vivo. Número 7, y la parte final. La Navidad en tiempo de pandemia, es decir, de mañana en 8 días. De mañana en 8 días celebraremos la Navidad de estos últimos tiempos, pero la Navidad en tiempos de pandemia, donde todo el mundo nos dice no salgas, te vas a contagiar. Todo el mundo dice no, pues es que yo con miedo voy a salir, es que yo sí voy a salir, pero voy a llevarme mi cubrebocas, yo llegando me voy a bañar, yo llegando me voy a sanitizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivir la Navidad en tiempo de pandemia? Miren, yo les quisiera invitar a todos ustedes en estos 9 meses que llevamos de pandemia. Por parte de la Iglesia Católica hemos insistido mucho de que tiene que fortalecerse la fe ahora en la familia, en el seno de la familia nuclear, es decir, padre, madre e hijos. Tiene que fortalecerse allí la familia. Hay que preparar el ambiente festivo de casa. ¿Cómo? Con adornos navideños, como ya lo sabemos hacer nosotros. Pongan su arbolito de Navidad, pero que no le falte la estrella. Porque si solamente ponemos el arbolito de Navidad sin la estrella, entonces nosotros le estamos dando un
un rasgo más pagano que cristiano. Pónganle la estrella, porque solamente cuando tiene la estrella de Belén, entonces cuando tiene todo su significado cristiano. El pesebre, que nunca falte el pesebre en casa. Es decir, el pesebre, San José, la Virgen, el niño, y ambientarlo como lo ambientó precisamente San Francisco de Asís, con los animalitos. Aquí en Querétaro, todos ustedes son queretanísimos, y los que no son queretanísimos por el tiempo, lo son de corazón. Pero aquí en Querétaro había una tradición muy bonita, que era en todas las casas pegadas a la calle poner el nacimiento, para que la gente que pasara a través de la ventana viera el nacimiento en casa. Todavía hay gente muy, muy valiente que lo hace. Precisamente allí, enfrente a la casa donde yo vivo, aquí hay una familia, ellos ya tienen casi 15 días que ya pusieron el nacimiento. Ahí hay toda la gente que pasa, y yo he visto que la gente se detiene a ver el nacimiento que han hecho. Es una costumbre realmente muy bonita. Entonces, ambientarlo, y que la casa de ustedes no se vaya a quedar sin esta experiencia tan hermosa del pesebre. Hay algunos que se quieren sentir así como muy modernos y ponen con otras costumbres que son más bien anglosajonas, que a lo mejor para ellos les dicen mucho, pero para nosotros no. Nosotros, la tradición, somos de una tradición muy cristiana, católica, enraizada en el pesebre. Entonces nosotros diríamos, somos los católicos del pesebre. Y entonces ambientar, ese es el ambiente. La Navidad en familia, dentro de 8 días. Los que puedan hacerlo, vayan a la misa presencial. Hoy les he recomendado a los sacerdotes que la misa de Navidad no la celebremos más allá de las 8 de la noche. O sea, temprano. Es decir, 7, la más noche va a ser a las 8. Pero yo creo que todos nos vamos a ir orientando por ahí, por eso de las 7 de la noche, ya haciéndose oscurito, ya en la celebración. Entonces, los que puedan hacerlo de modo presencial. Los que no, seguirla por las redes sociales, y si no, hagan una celebración de la palabra en casa. Hay muchísimos subsidios. Precisamente la Comisión Episcopal para la Liturgia acaba de sacar un subsidio por medio de la SEM para cómo celebrar la Navidad en casa, las posadas. Y arrullen el niño Dios. Arrullar el niño Dios. Y van a decir, ¿cómo lo vamos a arrullar? Pues las mamás saben cómo arrullar a los hijos. Ni modo que una madre no sepa cómo arrullar un hijo. Las mamás arrullen al niño Dios. Enseñen cómo arrullar a un hijo. Si ustedes tienen las figuras de la Virgen y San José, está muy bien. Pero si no, no se preocupen, hagan un pesebre vivo. Es decir, el niño, vístanlo de San José. La niña, vístanla de la Virgen. No les digo que vayan a buscar un niño como lo hizo San Francisco, ¿verdad? Pero pueden a lo mejor improvisarlo, un muñeco hermoso, o el mismo niño Dios del pesebre. ¿Verdad? Canten villancicos. Los ángeles cantaron. Pues que nosotros no podremos cantar. Yo creo que sí. Entonces, de tal manera que esta Navidad nosotros la disfrutemos y la vivamos en casa. Después de que hagamos nosotros todas estas cosas, entonces viene la cena de Navidad. La cena de Navidad, ¿dónde se enraiza? Pues nosotros, esta es una tradición pues muy mexicana, lo de la cena de Navidad. Y tenemos nosotros 2 tradiciones culinarias con respecto a la Navidad. La primera es la tradición del pavo de Navidad. El pavo de Navidad es una tradición muy mexicana.
En la época precolombina comen pavo solamente los emperadores y los sacerdotes. Es una comida reservada para estos grandes personajes. Y se come solamente en ocasiones especiales. Nosotros lo conocemos como el guajolote, que es la palabra azteca, que es la palabra mexica, el guajolote. Este es un animal muy fácil de cuidar, muy fácil de engordarlo. De hecho, la palabra guajolote quiere decir payaso de la selva, porque ya ven que el guajolote cómo se abre. Entonces, cuando se abre, pues se transforma. Claro que la palabra payaso no existía en la cultura mexica, pero vamos a decir, el contexto, el contenido es eso, es que es un animal que se transforma en la selva. Ese es el guajolote. Al llevarlo a Europa, cuando los españoles, cuando van de México a Europa, pues ellos llevaron muchísimos productos que en Europa no conocían y que nosotros aquí conocíamos. Uno de ellos era el guajolote. Y cuando los europeos conocen el guajolote, le empiezan a llamar pavo por la grande similitud que tiene con el pavo real. Ya ven que el pavo real también abre sus plumas, son, claro, mucho más lucidas, pero también el guajolote no se queda atrás, nada más porque nosotros como que no lo hemos valorado así como tal, pero el guajolote es muy bonito. Desde su cabeza, los corales, el moquito que le cuelga, el pico, el ruido que hace, e igual que los pavos, lo único que no tienen tan bonito son las patas, pero todo lo demás realmente es un animal muy bonito. Entonces, cuando lo conocieron los europeos, que vieron su elegancia del guajolote, ellos lo empiezan a asemejar al pavo real, y por eso se dan el nombre de pavo también. Uno es el pavo real y otro es el pavo, y que es nuestro guajolote, originario de aquí de México. El cocinarlo, entonces se cocina en una ocasión muy especial, y muy pronto el pavo real, este pavo real mexicano, el guajolote, muy pronto empezó a ser la comida de Navidad y la cena de Navidad, porque la Navidad era una ocasión propicia y especial para comer pavo. Y ya no solamente lo van a comer los emperadores y los grandes sacerdotes, sino lo van a comer los cristianos en una ocasión especial, como es el nacimiento de Jesús. Lo van a comer. Y el hecho de estar relleno, en el relleno que se le ponía al pavo real, nunca tenía que faltar el tomillo. Las mujeres entienden muy bien esas cosas. El tomillo, porque decían ellos que esta planta del tomillo había estado presente en el pesebre de Jesús. Por eso nunca podía faltar el tomillo en el pavo real. Se adoptó fácilmente para la comida de Navidad por ser una fiesta muy especial. Entonces, la mejor comida de Navidad es el pavo. Yo sé que las mujeres, unas están muy a favor, otras están muy en contra, no sé por qué, ¿verdad? Pero históricamente, tradicionalmente, es la mejor comida de Navidad, la más histórica, la más mexicana, adaptada. Está otra comida también de la Navidad, como es el bacalao. El bacalao, esta es una tradición española, y más concretamente gallega, porque en el mar, al norte de España, fácilmente se pesca el bacalao y se prepara como una comida especial, y qué mejor ocasión para comer
la comida de Navidad, que es el bacalao. Entonces tenemos nosotros dos tradiciones muy bonitas, como es la cena de Navidad con el guajolote relleno o con el bacalao. Y se adorna con las otras comidas, se adorna con los otros, para resaltar el momento tan especial de la Navidad. Entonces, la fiesta de Navidad es una ocasión muy, muy hermosa para compartirla con la familia en un ambiente muy propio de la pandemia, en un ambiente muy propio de la Navidad. Entonces yo quisiera invitarlos con estas reflexiones a que todos nosotros en casa celebremos la Navidad, no dejemos de celebrarla, porque podrán estar cerradas las puertas de nuestros templos, pero nunca, nunca estará terminado el culto. No estaremos reunidos nosotros en la iglesia, pero sí estaremos en la iglesia doméstica, que es nuestra familia. Podemos nosotros tener miedo, pero la fe siempre nos da fortaleza. Podemos nosotros tener depresión, pero siempre el nacimiento de un niño nos da esperanza y nos da vida. Y esta es la Navidad. La mejor manera de ser fuertes, de fortalecernos, la mejor manera de estar alegres es celebrar la Navidad, y la Navidad en casa. Por lo tanto, a todos ustedes les invito a que celebren en casa con estas características muy cristianas, muy mexicanas y desde luego enraizadas en toda una sanísima cultura. Pues que todos ustedes en este ambiente de Navidad, esta Navidad en pandemia será histórica para todo el mundo, para nosotros los cristianos. Igual será una Navidad muy histórica que pasará a la historia como una Navidad en pandemia, pero vivida de una manera muy intensa, muy alegre y muy llena de esperanza. Pues a todos ustedes que pasen una muy feliz Navidad, que la disfruten en familia y que Dios les dé muchísima paz en medio de las dificultades, de la tristeza, de la depresión, que Dios les dé mucha paz. Porque acuérdense que el canto de los ángeles es la gloria de Dios en el cielo, pero en la tierra es la paz a los hombres de buena voluntad. Y esos son ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, los que celebraremos con tanta alegría y gozo esta Navidad. Pues muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga abundantemente en su Hijo Jesús, nacido de una mujer en la plenitud de los tiempos. Si hay alguna pregunta, les rogaría fuera muy puntual, muy sintetizada, para no extendernos y atender el tiempo de Monseñor. Adelante, Chilo. Se le llama Belén al nacimiento porque fue en Belén, en Betlén. Sí, lo que nosotros llamamos el nacimiento, las figuras de la Virgen, San José, el niño, a veces con los animalitos, en una especie como de un portal, es lo que nosotros le llamamos el Belén. Se le llama Belén o se le llama también pesebre. ¿Alguna otra pregunta? Los 9 días de la posada son, porque fueron 9 jornadas. No, el número 9 también es una costumbre muy mexicana. El número 9 es en honor a los 9 meses de embarazo de la Virgen María. No es que hayan sido 9 jornadas, ya ven que yo les decía que a paso normal serían 4 jornadas. De acuerdo al paso de la Virgen María con San José, pudieron haber sido 6. Pero el número 9 de las 9 posadas es por los meses de embarazo de la Virgen.